El misterio que nadie te contó. Revuelves el café en la taza. La cucharilla gira. El líquido forma un pequeño remolino en el centro. Hipnótico. Ese caos de moléculas que de pronto se organizan en una sola dirección. Todo gira alrededor de un centro invisible. Y después se detiene. Siempre se detiene. Sin excepción. Cada trompo que hiciste girar de niño en el suelo de tu casa. Cada rueda de bicicleta que viste girar mientras bajabas una colina. Cada ventilador que apagaste y observaste cómo las aspas se frenaban poco a poco hasta quedarse quietas. Todo se detiene. Esta es tu experiencia del mundo. La realidad que conoces desde que naciste. Las cosas giran, luego dejan de girar. Simple, lógico. Tan obvio que probablemente nunca lo pensaste. ¿Por qué habrías de hacerlo? Es simplemente un hecho de la vida. Como que las cosas caen hacia abajo. Como que el agua fluye cuesta abajo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esta obviedad fuera solo una ilusión? ¿Un producto de tu visión limitada del universo? ¿Y si la realidad funcionara de manera completamente diferente a lo que crees? Porque hay algo que no te enseñaron en la escuela, algo que cambiará la forma en que miras absolutamente todo a tu alrededor. Allá afuera, en el universo, existen objetos que giran desde el principio del tiempo, literalmente, desde el Big Bang, desde ese primer instante en que el espacio y el tiempo comenzaron a existir. 13.800 millones de años de rotación ininterrumpida. Y nunca se detendrán. Nunca. Ni en 1.000.000 de años, ni en 1.000 millones, ni en 1.000.000.000. Nunca. Literalmente nunca. Existen estrellas que giran 700 veces en un solo segundo. 700 veces. Imagínalo. Antes de que puedas parpadear, y un parpadeo dura aproximadamente 1/3 de segundo, esa estrella ha completado más de 200 rotaciones. Y lo ha estado haciendo durante millones de años, sin descanso, sin desacelerarse, sin ningún indicio de que alguna vez vaya a parar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede algo rotar eternamente cuando todo lo que has visto con tus propios ojos eventualmente se detiene? La respuesta a esta pregunta cambiará la forma en que miras absolutamente todo. Tu taza de café por la mañana. La tierra bajo tus pies, que gira sin que lo percibas. Las galaxias sobre tu cabeza, rotando a velocidades inimaginables, porque detrás de esa respuesta se esconde una de las verdades más profundas sobre el universo. Una verdad tan fundamental que afecta absolutamente todo lo que existe. Y sin embargo, la mayoría de las personas nunca la comprenderán. Hoy la comprenderás tú. ¿Por qué las cosas se detienen? Te haré una pregunta simple. Tan simple que suena casi tonta. ¿Por qué las cosas en la Tierra se detienen? Suena trivial, lo sé. Suena como algo que preguntaría un niño de 5 años. Pero intenta pensarlo de verdad, profundamente. Porque la respuesta a esta pregunta aparentemente tonta es la clave para entender una de las verdades más fundamentales del universo. Haces girar una rueda de bicicleta. Gira, gira, y luego se detiene. ¿Por qué? Por la fricción, dirás. Y tienes razón. Fricción en los rodamientos. Resistencia del aire que frena las aspas. El contacto de la goma con la superficie. Todo eso crea fuerzas que actúan contra la rotación, que la desaceleran,
que eventualmente la detienen. Esto lo sabemos todos. Es física básica de la escuela. Newton lo describió hace 300 años, pero ahora piensa más allá, ve más profundo. ¿Qué pasaría si no hubiera fricción? ¿Si no existiera el aire que frena? ¿Ni rodamientos que se rozaran? ¿Ni superficie que tocara el objeto giratorio? Absolutamente nada. Solo algo girando y vacío. ¿Qué sucedería? Y exactamente eso es el universo. El universo es vacío. Casi nada. En el espacio no hay aire, no hay atmósfera que frene, no hay rodamientos, no hay superficie de la cual rebotar. Solo hay espacio. Vacío, silencioso, oscuro, infinito. Y en ese espacio rigen otras reglas. Reglas que te parecerán casi mágicas. Reglas que contradicen todo lo que creías saber sobre el mundo. Se llama ley de conservación del momento angular. Momento angular. Dos palabras que la mayoría ha escuchado alguna vez, pero pocos entienden realmente lo que significan. Pocos comprenden su profundo significado. Pocos intuyen cuán fundamentalmente afectan absolutamente todo en el universo. Y sin embargo, es una de las propiedades más fundamentales de la realidad. Uno de los pilares sobre los que se sostiene todo el universo. Tan básico como la gravedad. Tan inmutable como la velocidad de la luz. Aquí está la idea en su forma más simple. La rotación no puede desaparecer. No puede simplemente dejar de existir. No puede evaporarse en la nada. No puede perderse. No puede ser destruida. La rotación solo puede ser transferida, pasada a otra cosa, transformada de una forma a otra, pero nunca, nunca, nunca destruida. Y esto no es una teoría. No es una hipótesis sobre la que discuten los científicos. No es especulación. Es una ley. La ley del universo. Aplica en todas partes, siempre, sin una sola excepción. Desde las galaxias más grandes que contienen billones de estrellas, hasta los átomos más pequeños que nunca verás. Desde los primeros microsegundos después del Big Bang, hasta el distante final del tiempo. La rotación es eterna. La caja cósmica. Imagina una caja. Una gran caja flotando en el espacio. Nada entra, nada sale. Es un sistema cerrado, aislado del resto del universo. Dentro de esa caja algo gira. Digamos una esfera. Rota a cierta velocidad alrededor de cierto eje. Ahora, puedes hacer lo que quieras dentro de esa caja. Puedes romper esa esfera en 1.000.000 de pedazos. Puedes derretirla con calor de miles de grados. Puedes convertirla en gas. Puedes hacer lo que se te ocurra. Pero una cosa nunca cambiará. El momento angular total dentro de esa caja siempre será el mismo. Quizás se divida entre 1.000.000 de fragmentos. Quizás se transfiera a las paredes de la caja. Quizás cambie de forma de maneras inesperadas, pero nunca desaparecerá, nunca disminuirá, nunca aumentará. Es constante, para siempre. Y el universo es la caja más grande que puedas imaginar. Según todo lo que sabemos, el universo es todo lo que existe. Absolutamente todo. Nada está fuera de él. Nada sale. Nada entra. Porque no hay a dónde ir. No hay de dónde venir. No existe ningún afuera. Eso significa que el momento angular total del universo es constante. Desde el Big Bang. Para siempre. Cada galaxia que gira. Cada estrella en cada galaxia, cada planeta alrededor de cada estrella.
cada luna alrededor de cada planeta, cada asteroide, cada cometa, cada partícula de polvo cósmico, cada átomo en cada uno de estos objetos, cada electrón orbitando cada núcleo. Toda esa rotación es parte de un todo, un número constante que nunca cambia. Es como un gigantesco libro contable. El libro contable cósmico de la rotación. De un lado tienes toda la rotación en el sentido de las agujas del reloj. Del otro lado, toda la rotación en sentido contrario. Y el balance siempre debe cuadrar. Cuando algo empieza a girar en algún lugar, algo más se desacelera en otro lugar, o empieza a girar en dirección opuesta. La suma total nunca cambia. La patinadora que desafía la intuición. ¿Has visto alguna vez a una patinadora artística? Está parada sobre el hielo, los brazos extendidos a los lados. Empieza a girar lentamente, elegante, grácil. Gira poco a poco alrededor de su eje y entonces acerca los brazos al cuerpo. De repente gira como loca, 3, 4, 5 veces más rápido que antes, como si alguien le hubiera añadido energía de la nada, como si violara las leyes de la física, pero no las viola. Al contrario, demuestra perfectamente la ley de conservación del momento angular. ¿Cómo funciona? Cuando la patinadora tiene los brazos extendidos, su masa está distribuida lejos del eje de rotación. Eso significa un gran momento de inercia. Y como el momento angular es momento de inercia multiplicado por velocidad angular, y el momento angular debe permanecer constante, puede girar más lento. Cuando acerca los brazos al cuerpo, la masa está más cerca del eje, menor momento de inercia. Y como el momento angular debe permanecer igual, es una ley, no una opción. Debe girar más rápido. No es magia, es matemática. Momento angular igual a momento de inercia por velocidad angular. Cuando reduces el momento de inercia, la velocidad angular debe aumentar, porque su producto debe permanecer igual. La patinadora no añade energía, no hace trampa, solo redistribuye su masa, y la física se encarga del resto. Esto lo puedes ver en todas partes. El clavadista que salta de la plataforma empieza con el cuerpo estirado, gira lentamente, luego se encoge en una bola y de repente gira mucho más rápido. Puede hacer 3, 4 volteretas en el aire y antes de entrar al agua se estira de nuevo. La rotación se frena y entra elegantemente, casi sin salpicar. El gimnasta en las barras, el bailarín en una pirueta, incluso el gato que cae, pero de eso hablaremos después. En todas partes el mismo principio, en todas partes conservación del momento angular. ¿Cómo nacen las estrellas? Ahora imagina lo que sucede en el universo. Imagina una enorme nube de gas, una masa de hidrógeno y helio, extendida a lo largo de miles de millones de kilómetros, tan tenue que apenas la verías si no fuera tan inmensa. Flota en el vacío del espacio, y esa nube tiene una rotación mínima, casi imperceptible. Quizás recibió un impulso de una estrella pasajera, quizás de la influencia gravitacional de una galaxia distante. Algo la hizo girar levemente hace mucho tiempo, y ahora esa nube empieza a contraerse. La gravedad la jala hacia adentro. Cada átomo atrae a cada otro átomo. La nube colapsa sobre sí misma. ¿Y qué pasa con la rotación? Exacto. Se acelera. Mientras más pequeña la nube, más rápida la rotación.
Mientras más se concentra la masa hacia el centro, más rápido gira toda la estructura. Es exactamente igual que con la patinadora. La nube acerca los brazos al cuerpo. La masa se aproxima al eje de rotación. El momento de inercia disminuye y el momento angular debe conservarse. Así que la rotación crece y crece y crece hasta que finalmente tienes una estrella, una esfera incandescente de plasma. Y esa estrella gira mucho, mucho más rápido que la nube original, porque el momento angular se conservó. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Así nació el Sol, así nació la Tierra, así nació cada estrella y planeta en todo el universo, de la rotación lenta, apenas perceptible, de nubes enormes, a la rotación rápida, medible, de cuerpos compactos, la luna que nos roba el tiempo. Pero espera, hay un problema. Si el momento angular se conserva, ¿por qué la Tierra se está desacelerando? Sí, leíste bien. La Tierra se está frenando. Cada día es un poquito más largo que el anterior, por fracciones de milisegundos, pero aún así, la rotación de la Tierra se está desacelerando. ¿A dónde va esa rotación? ¿Qué pasa con ese momento angular? La respuesta te sorprenderá y tiene que ver con la Luna, que se aleja de nosotros a una velocidad asombrosa. Aquí hay un dato que la mayoría desconoce. La Luna se aleja de la Tierra cada año. 3,82 centímetros. Suena poco, ¿verdad? Casi 4 centímetros al año. Eso es nada. Es el grosor de un dedo. Pero haz las cuentas. En 1000 años son 38 metros. 38 metros. En solo 1000 años, la Luna se aleja a la altura de un edificio de 10 pisos. En 1.000.000 de años son 38 kilómetros, una distancia que puedes imaginar. En 1.000 millones de años son 38.000 kilómetros. Eso es casi una décima parte de la distancia actual de la Luna a la Tierra. Y ahora, dale la vuelta. Mira hacia el pasado. Hace 1.000 millones de años la Luna estaba decenas de miles de kilómetros más cerca. Ocupaba mucho más espacio en el cielo. Era enorme, dominante, y las mareas eran masivas, mucho mayores que hoy, olas gigantescas de agua cubriendo la superficie del planeta, y los días eran más cortos, mucho más cortos, porque la Tierra giraba más rápido. Y hace 4.000 millones de años, poco después de que se formara la Luna, poco después de esa colisión gigante que la creó, la Luna estaba tan cerca que parecía una esfera enorme ocupando la mitad del cielo. Aterrador, monumental. Orbitaba la Tierra en apenas unas horas, y un día en la Tierra duraba quizás solo 6 horas. Imagínalo. Días de 6 horas. La Luna tan cerca que parecía tocar el horizonte. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿A dónde fue esa energía? ¿A dónde fue esa rotación de la Tierra? ¿De dónde saca la Luna la fuerza para alejarse? Aquí está la respuesta. Es un ejemplo hermoso y elegante de la conservación del momento angular en acción. La Luna no crea energía de la nada. Se la quita a la Tierra, específicamente de la rotación de la Tierra. Funciona así. La Luna causa las mareas en la Tierra. Lo sabes. La gravedad de la Luna jala el agua del lado de la Tierra más cercano a ella, y también del lado opuesto.
por la inercia y la diferencia de fuerzas gravitacionales. El resultado son dos protuberancias de agua en lados opuestos del planeta, y estas montañas de agua se desplazan alrededor del planeta 2 veces al día, subida y bajada, marea alta y marea baja. Y este movimiento crea fricción, cantidades enormes de fricción. El agua choca contra los continentes. Los fondos oceánicos se frotan contra las masas de agua en movimiento. La energía se convierte en calor, y esa fricción frena la rotación de la Tierra. Imagínalo como un freno. La Luna, a través de las mareas, frena la rotación de la Tierra. Lentamente, imperceptiblemente, pero constantemente. ¿Y a dónde va esa rotación? ¿Qué pasa con ese momento angular? El momento angular debe conservarse. Así que cuando la Tierra pierde momento angular, algo debe ganarlo. Y ese algo es la Luna. La Tierra le transfiere su momento angular a la Luna. Y la Luna, en lugar de girar más rápido, se aleja, porque una órbita más distante significa más momento angular. Es como una patinadora al revés. En lugar de acercar los brazos al cuerpo, extiende los brazos. Y en lugar de acelerar la rotación, la desacelera pero aumenta el radio. La Tierra da. La Luna recibe. El sistema Tierra-Luna tiene el mismo momento angular que hace 1000 millones de años. Solo está distribuido diferente, más en la órbita de la Luna, menos en la rotación de la Tierra. Ninguna energía se perdió. Ningún momento angular desapareció. Solo se transformó, se transfirió, se redistribuyó. Y algún día, dentro de mucho, mucho tiempo, la Tierra y la Luna llegarán a un estado llamado acoplamiento de marea. Sucederá cuando la Tierra se desacelere tanto que gire a la misma velocidad con la que la Luna orbita. En ese momento, cesará la transferencia de momento angular. El sistema alcanzará el equilibrio. Y en ese momento, un día en la Tierra durará aproximadamente 47 días actuales. Casi mes y medio de amanecer a amanecer. Y la Luna será visible solo desde una mitad del planeta. Para siempre. La otra mitad nunca la verá. Pero no te preocupes. Eso es dentro de miles de millones de años. El Sol probablemente se expandirá y engullirá a la Tierra antes de que eso suceda. Los rebeldes del sistema solar. El sistema solar está lleno de rarezas, cosas que a primera vista no tienen sentido. Planetas que rotan en la dirección equivocada. Planetas inclinados como borrachos. Lunas que orbitan al revés. Y todo tiene sentido cuando entiendes la conservación del momento angular. Venus rota al revés. Como único planeta clásico en todo el sistema solar. Completamente sola. Una rebelde entre los planetas. En Venus el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Imagínalo. Todo está invertido y rota extremadamente lento. Un día en Venus dura 243 días terrestres. 243. Eso es más que su año. Venus orbita alrededor del Sol en 225 días, pero gira sobre su eje en 243 días. El día en Venus es más largo que el año en Venus. Absurdo, pero verdadero. ¿Qué diablos pasó ahí? Los físicos tienen varias teorías, ninguna confirmada definitivamente, pero todas fascinantes. Primera teoría: una colisión gigante.
Algo enorme impactó Venus en el sistema solar temprano. Algo tan masivo, tan rápido, con tanto momento angular, que volteó todo el planeta. Lo puso de cabeza. Segunda teoría: fuerzas de marea del Sol. Venus está cerca del Sol, relativamente cerca, y el Sol ejerce fuertes fuerzas de marea sobre ella. Quizás estas fuerzas gradualmente desaceleraron la rotación original de Venus. La desaceleraron hasta cero y luego comenzaron a hacerla girar en dirección opuesta. Tercera teoría: la atmósfera densa. Venus tiene una atmósfera extremadamente densa, 100 veces más densa que la de la Tierra. Quizás esta atmósfera interactúa con la rotación del planeta de maneras que gradualmente invirtieron la rotación. La verdad es que no sabemos con certeza. Quizás una combinación de todo. Urano. Urano es la verdadera anomalía del sistema solar. Está inclinado 98 grados. Su eje de rotación está casi en el plano de su órbita. La mayoría de los planetas giran como un trompo, erguidos, con el eje perpendicular a la órbita. Una pequeña inclinación aquí o allá. La Tierra tiene 23 grados, lo que nos da las estaciones, pero básicamente erguidos. Urano gira como un barril rodando por una carretera. Está de lado. Prácticamente rueda por su órbita. ¿Qué significa esto en la práctica? Sus polos alternativamente apuntan directamente al Sol. Un polo tiene 42 años de día continuo. 42 años, constantemente iluminado. Luego la situación se invierte y ese mismo polo tiene 42 años de noche continua. Es un mundo alienígena, incluso para los estándares de mundos alienígenas. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede un planeta estar tan volteado? De nuevo, la explicación más probable es una colisión, algo enorme, quizás un cuerpo del tamaño de la Tierra. Impactó a Urano en el sistema solar temprano y lo volteó. Y aquí está la clave. El momento angular se conservó. Tuvo que conservarse. Es una ley. Pero se redistribuyó de manera diferente. Se transformó, se reconfiguró. La rotación original de Urano, más la rotación de lo que lo impactó, más la energía y dirección de la colisión. Todo se mezcló, se redistribuyó, se combinó. El resultado: Urano de lado, con un momento angular que es la suma de todos esos componentes originales. El momento angular no se perdió, se transformó, pero la cantidad total permaneció igual. Las estrellas que desafían la imaginación. Dejamos los planetas. Dejamos ese mundo tranquilo y lento de gigantes rocosos y gaseosos que perezosamente giran sobre sus ejes. Entramos al reino de las estrellas, pero no estrellas ordinarias, no estrellas como el Sol, que gira una vez cada 25 días y a nadie le importa. Hablamos de estrellas muertas, de los restos de estrellas que explotaron, de objetos tan extremos, tan densos, tan inimaginables, que la mayoría de las personas no pueden ni siquiera concebirlos. Estrellas de neutrones. ¿Qué es una estrella de neutrones? Es lo que queda cuando una estrella masiva, mucho más grande que el Sol, digamos 8 a 30 veces más masiva, agota su combustible y colapsa. Las estrellas son, básicamente, reactores nucleares gigantes. En sus núcleos ocurre la fusión. El hidrógeno se fusiona en helio, el helio en carbono, el carbono en oxígeno, y así sucesivamente. Este proceso libera energía, cantidades enormes de energía, y esa energía crea presión,
que evita que la estrella se derrumbe bajo su propia gravedad. Pero un día el combustible se agota, y cuando se agota, la gravedad gana. El núcleo de la estrella empieza a colapsar, rápido, catastróficamente. Las capas externas se desploman hacia adentro, golpean el núcleo y rebotan en una explosión colosal. Supernova. Uno de los eventos más brillantes y violentos del universo. Por un breve tiempo, una sola supernova puede brillar más que una galaxia entera. 1.000 millones de estrellas. Y una sola estrella explotando las eclipsa a todas. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es lo que queda. El núcleo. Durante el colapso, sucede algo extraño. La gravedad es tan fuerte que los átomos se quedan sin espacio. Los electrones son empujados hacia los protones. Se forman neutrones. Y todo el núcleo se convierte en una esfera de neutrones. Y esa esfera es increíblemente densa. Tan densa que una cucharadita de material de una estrella de neutrones pesaría en la Tierra aproximadamente 1.000 millones de toneladas. 1.000 millones. Imagínalo. Una pequeña cucharita. 1.000 millones de toneladas. Y tan compacta que toda la estrella, originalmente quizás 1 millón de kilómetros de diámetro, se encoge a 20 kilómetros. 20 kilómetros. Para contexto, la estrella original pudo haber sido 1000 veces más grande que el Sol. El Sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros. Y ahora toda esa masa está comprimida en una esfera que cabría cómodamente en una ciudad. Densidad inimaginable. Presión inimaginable. Condiciones inimaginables. Y ahora, recuerda a la patinadora. ¿Qué pasa cuando algo enorme se encoge en algo minúsculo? Exacto. La rotación se acelera. Masivamente. Exponencialmente. Inimaginablemente. La estrella original quizás giraba una vez al mes. Una vez a la semana. Lento. Perezoso. Como una enorme esfera incandescente que apenas se mueve. Pero cuando se encoge en una estrella de neutrones, cuando toda esa masa se concentra en 20 kilómetros, el momento de inercia disminuye dramáticamente por factores de millones. Y como el momento angular debe conservarse, la rotación se acelera por factores de millones. De repente esa estrella gira varias veces por segundo, no por minuto, no por hora, por segundo. Y algunas estrellas de neutrones, las más extremas, giran cientos de veces por segundo, 200 veces, 300 veces, 500 veces. ¿Y el récord? 716 veces por segundo. 700 veces por segundo. El pulsar PSRJ 1748 menos 2446 AZ. Actualmente, el objeto conocido que más rápido rota en el universo. 716 veces por segundo. Cada segundo. Sin parar, durante millones de años. Intenta imaginarlo. 716 rotaciones por segundo. Eso significa que una rotación tarda 0,00139 segundos. 1 milisegundo y medio. Menos que un parpadeo. Mucho menos. En el tiempo que dices la palabra ahora, esa estrella gira unas 100 veces. En el tiempo que lees esta oración, gira 1000 veces.
Y la superficie de esa estrella, una estrella de neutrones, tiene un diámetro de unos 20 kilómetros. Su circunferencia es entonces unos 63 kilómetros. Cuando gira 716 veces por segundo, su superficie se mueve a una velocidad de 63 por 716, es decir, unos 45.000 kilómetros por segundo. 45.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Así que la superficie de este púlsar se mueve al 15% de la velocidad de la luz. 15% de la velocidad de la luz. La superficie de una estrella, constantemente, durante millones de años, está en el límite de la física, en el límite de lo posible, y aún así funciona. Aún así esos púlsares existen. Aún así giran. Aún así obedecen la ley de conservación del momento angular. Porque esa ley no puede violarse, ni en las condiciones más extremas, ni en el límite de la física. El secreto soviético que nunca fue secreto. Año 1985. Unión Soviética. Guerra Fría en pleno apogeo. Carrera armamentista. Carrera espacial. Tensión entre superpotencias. Y en órbita alrededor de la Tierra, la estación espacial Salyut 7, hogar cósmico soviético. A bordo está el cosmonauta Vladimir Zanibekov, veterano, piloto experimentado, alguien que ya había estado en el espacio varias veces. Zanibekov realiza trabajo rutinario, nada especial, mantenimiento, reparaciones, control de sistemas, un día común en órbita, y entonces suelta un tornillo. No cualquier tornillo, un tornillo en forma de T, de mariposa, de esos que aprietas con los dedos, con alas a los lados para mejor agarre. El tornillo flota. En gravedad cero, no hay nada que lo sostenga abajo. Flota lentamente por la cabina y rota. Gira sobre su eje, normal, esperado, y entonces el tornillo se voltea por sí mismo, sin ninguna advertencia, sin ninguna intervención externa. Simplemente se voltea 180 grados. La parte de arriba ahora está abajo, la de abajo arriba, como si alguien invisible hubiera tomado ese tornillo y lo hubiera girado. Y luego sigue rotando, como si nada hubiera pasado. Sigue girando sobre su eje y luego se voltea de nuevo, 180 grados, de regreso a la orientación original, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, regular, predecible, infinitamente. El tornillo rota y cada pocos segundos se voltea por sí mismo, sin ninguna fuerza, sin ningún impulso, sin ninguna explicación. Zanibekov quedó atónito. ¿Qué diablos era eso? Esto no era normal. Esto no correspondía a nada que hubiera aprendido. Ninguna fuerza actuaba sobre ese tornillo. Ningún impacto, ninguna corriente de aire, ninguna gravedad, nada. Y sin embargo el objeto se volteaba por sí mismo. Regular, sistemáticamente, como si estuviera poseído. Zanibekov lo reportó a tierra. Describió lo que vio. Y la reacción de las autoridades soviéticas fue sorprendente. Lo clasificaron. Inmediatamente. Completamente. Absolutamente. Porque, imagínalo desde su perspectiva. Es 1985. Guerra Fría. Armas nucleares apuntando hacia ambos lados. Y de repente tienes un fenómeno que no entiendes.
un misterio físico, algo que se comporta contra la intuición. Los soviéticos eran paranoicos, profesionalmente paranoicos, y se hicieron preguntas. ¿Qué si los estadounidenses lo saben y nosotros no? ¿Qué si es algún principio físico desconocido? ¿Qué si tiene aplicaciones militares? Y principalmente se hicieron la pregunta más aterradora: ¿qué si le puede pasar a la Tierra? Porque la Tierra también es un objeto rotando, en gravedad cero, técnicamente. Orbita alrededor del Sol, pero en sí misma es un cuerpo rotando en el espacio. ¿Qué si un día la Tierra se voltea por sí misma? ¿Qué si el polo norte de repente está en el sur? ¿Qué si los polos se intercambian? ¿Qué si todo el planeta empieza a voltearse caóticamente? Suena paranoico. Suena absurdo. Sí, pero los soviéticos eran maestros de la paranoia y preferían clasificar algo tonto que arriesgarse a que se les escapara algo importante. Así que clasificaron el fenómeno 30 años, hasta 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró, cuando la cortina de hierro cayó, cuando los documentos empezaron a hacerse públicos, y los físicos de todo el mundo miraron esos documentos y dijeron: «Espera, ¿qué?». No porque fuera un misterio, no porque fuera algo no descubierto, sino porque el efecto Janibekov, como se le llama hoy, no es ningún misterio, no es magia, no es física desconocida. Es física que conocemos desde el siglo XIX, física que el matemático Leonhard Euler describió ya en 1750. Los soviéticos clasificaron algo que estaba en los libros de texto de física desde hacía más de 200 años. No descubrió nada nuevo, solo vio cosas viejas conocidas bajo una nueva luz. En la Tierra tienes gravedad, tienes fricción, tienes aire. Todo eso complica la observación. Pero en el espacio todo es limpio, perfecto, sin perturbaciones. Y Janibekov vio, como primer ser humano en la historia, una demostración perfecta de la física de la rotación en un ambiente perfectamente aislado. La explicación es esta: cualquier objeto rígido tiene 3 ejes de rotación. Cada eje tiene diferente momento de inercia. Aquí está el teorema de Euler sobre la rotación de cuerpos rígidos. La rotación alrededor del eje con el mayor momento de inercia es estable. La rotación alrededor del eje con el menor momento de inercia también es estable. Pero la rotación alrededor del eje con momento de inercia intermedio es inestable. Mayor momento, estable. Menor momento, estable. Momento intermedio, inestable. Ese es todo el secreto, todo el efecto Janibekov, todo el misterio soviético. ¿Y la Tierra? ¿Puede pasarle lo mismo? Respuesta corta: no. La Tierra rota alrededor del eje que pasa por los polos norte y sur, y ese eje está cerca del eje con el mayor momento de inercia. ¿Por qué? Porque la Tierra no es una esfera, es un esferoide, un poco achatada en los polos y abultada en el ecuador, gracias a la rotación. Y ese abultamiento significa que el eje norte-sur tiene el mayor momento de inercia. Y la rotación alrededor del eje con mayor momento de inercia es estable. La Tierra no se volteará mañana, ni en un año,
ni en 1000 años, ni en 1.000.000 de años. Está en configuración estable. Las matemáticas están de su lado. ¿Por qué la física funciona así? Aquí viene la pregunta más profunda. ¿Por qué se conserva el momento angular? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene el universo esta regla y no otra? En 1915, el mismo año en que Einstein publicó la relatividad general, la matemática alemana Emil Noether demostró algo asombroso. Noether demostró que cada simetría en la naturaleza corresponde a una cantidad que se conserva. ¿Qué significa esto? Simetría significa que algo se ve igual, incluso cuando lo transformas. Cuando lo mueves, lo rotas, lo reflejas. Un círculo es simétrico. Se ve igual sin importar cuánto lo rotes. Un cuadrado es menos simétrico. Se ve igual solo al rotarlo 90, 180, 270 o 360 grados. Y el espacio físico, el espacio en el que vivimos, también tiene simetrías. El espacio es simétrico en desplazamiento. Los físicos llaman a esto homogeneidad. Las leyes de la física son las mismas aquí, y 1 metro más allá, y 1 kilómetro más allá, y al otro lado del universo. Ningún lugar es especial, ningún lugar tiene leyes físicas privilegiadas. En todas partes aplican las mismas reglas. Y Noether demostró que esta simetría, la simetría de desplazamiento, corresponde a la conservación del momento lineal. Porque el espacio se ve igual en todas partes, el momento lineal se conserva, el tiempo también es simétrico. Las leyes físicas hoy son las mismas que ayer, y serán las mismas mañana. Y fueron las mismas hace 1.000 millones de años. Y esta simetría, la simetría del tiempo, corresponde a la conservación de la energía. Porque el tiempo se ve igual siempre, la energía se conserva, y el espacio es simétrico en rotación. Puedes girar cualquier ángulo y las leyes físicas permanecen iguales. Ninguna dirección es especial. Arriba, abajo, izquierda, derecha, todas las direcciones son equivalentes. Y esta simetría, la simetría de rotación, corresponde a la conservación del momento angular. ¿Entiendes? El momento angular no se conserva porque alguien lo decidió así. No es una regla que alguien inventó. No es una convención o acuerdo. Es una consecuencia de cómo funciona el espacio. Consecuencia de la simetría. Consecuencia del hecho de que el universo se ve igual desde todas las direcciones. Y esto es profundo. Realmente profundo. Porque significa que la conservación del momento angular no es solo una ley física, es una necesidad geométrica, es una propiedad del espacio mismo. Mientras el espacio sea isotrópico, es decir, igual en todas las direcciones, el momento angular se conservará automáticamente, inevitablemente. Es como decir, mientras el círculo sea redondo, todos los puntos de su circunferencia estarán a la misma distancia del centro. No es una ley que puedas violar. Es una definición, es una necesidad lógica. El final del tiempo. ¿Qué pasa al final? El universo se está expandiendo. Lo sabemos, lo observamos. Las galaxias se alejan unas de otras. El espacio se estira. El universo es cada vez más grande. Y la mayoría de los cosmólogos creen que esta expansión continuará para siempre.
el universo será cada vez más grande, y más grande, y más grande, hasta el infinito, y mientras se expande, se volverá más tenue, más frío, más oscuro. Las estrellas algún día se apagarán, todas. Cada estrella tiene una cantidad limitada de combustible, y algún día ese combustible se agotará. Algunas estrellas explotarán como supernovas, otras se encogerán lentamente en enanas blancas y gradualmente se enfriarán. Otras colapsarán en estrellas de neutrones o agujeros negros, pero todas eventualmente dejarán de brillar. ¿Y luego qué sigue? Después el universo estará oscuro, sin estrellas, sin radiación, solo cuerpos fríos y muertos flotando en un vacío infinito. Las enanas blancas gradualmente se enfriarán hasta convertirse en enanas negras. Neutrino por neutrino, fotón por fotón, perderán toda su energía. Los planetas que sobrevivieron la muerte de sus estrellas orbitarán en la oscuridad alrededor de restos muertos, congelados, quietos, olvidados. ¿Y los agujeros negros? Los agujeros negros durarán más tiempo. Son las últimas cosas que quedarán, gigantescas trampas gravitacionales, devorando todo lo que se les acerque. Pero incluso los agujeros negros tienen su final. Stephen Hawking mostró en 1974 que los agujeros negros emiten radiación. Lentamente, increíblemente lento. Pero emiten. Se llama radiación de Hawking y es consecuencia de la mecánica cuántica en el horizonte de eventos del agujero negro. Y esa radiación significa que los agujeros negros pierden masa. Lentamente se evaporan y eventualmente, después de un tiempo inimaginablemente largo, se evaporan completamente. Pero espera, ¿qué pasa con la rotación? ¿Qué sucede con el momento angular al final del universo? Y aquí está la respuesta fascinante. El momento angular no se pierde, ni cuando las estrellas se apagan, ni cuando los agujeros negros se evaporan, ni en el universo más vacío, más oscuro, más frío. Esos fotones que vuelan por el vacío tienen momento angular. Están polarizados, llevan información sobre la rotación. Esas ondas gravitacionales que se propagan por el espacio tienen momento angular. Llevan energía rotacional de estrellas y galaxias hace mucho muertas. Incluso la radiación de Hawking de los agujeros negros que se evaporan lleva momento angular. El momento angular que ese agujero negro alguna vez devoró. La rotación continuará, incluso sin estrellas, incluso sin planetas, incluso sin materia como la conocemos. Estará dispersa, diluida, esparcida por el espacio infinito, pero nunca completamente desaparecida. Es un pensamiento extraño, aterrador y hermoso al mismo tiempo. El universo puede estar muerto, oscuro, vacío, sin vida, sin estrellas, sin esperanza. Pero la rotación seguirá ahí, codificada en fotones, impresa en ondas gravitacionales, dispersa pero no destruida. El momento angular es una de las pocas cosas que sobrevivirán al final de todo. Tu lugar en el cosmos. Estás sentado aquí, mirando una pantalla, escuchando sobre física, y afuera está el universo, infinito, silencioso, indiferente. ¿Sabes qué me despierta a veces por las noches? La idea de que al universo no le importamos, para nada, ni un poco. Esas leyes de las que hablamos,
conservación del momento angular, conservación de la energía, gravedad. No existen para ayudarnos. No existen para darle sentido al universo para nosotros. No están aquí por nosotros, simplemente son. Y nosotros somos solo observadores casuales, pequeños, insignificantes, efímeros. La Tierra gira. No porque sea bueno para la vida, no porque estuviera planeado o diseñado de alguna manera, no porque sirva a algún propósito. Gira porque empezó a girar hace miles de millones de años, y nada la ha detenido. Así de simple, así de frío, así de indiferente. Y algún día el Sol se expandirá. En 5.000 millones de años se convertirá en una gigante roja, 100 veces más grande que hoy. Tragará a Mercurio, tragará a Venus, quizás tragará a la Tierra, quizás no. Depende de cuánta masa pierda en el camino. Pero aunque la Tierra no sea tragada, la radiación la quemará. Los océanos se evaporarán. La atmósfera escapará al espacio. La vida terminará. Definitivamente, irrevocablemente. Y la rotación de la Tierra, esa terminará también. No porque se detenga, sino porque el planeta dejará de existir o se convertirá en algo completamente diferente y nadie se dará cuenta. El universo continuará. Las galaxias seguirán girando. Los púlsares seguirán rotando sus 700 veces por segundo. Los agujeros negros seguirán devorando estrellas. Y nadie, en ningún lugar, de ninguna manera, sabrá que alguna vez hubo un planeta donde simios inteligentes se contaban historias sobre física. ¿Deprimente? Quizás. ¿Aterrador? Ciertamente. Pero espera, míralo desde otro ángulo, porque la misma física que nos dice que somos insignificantes nos da algo asombroso. Conexión. Esos átomos en tu cuerpo se formaron en los núcleos de estrellas, estrellas masivas que vivieron y murieron miles de millones de años antes de que la Tierra siquiera se formara. El carbono en tus huesos, el oxígeno en tus pulmones, el hierro en tu sangre. Todo se formó en los hornos termonucleares de estrellas hace mucho muertas. Y esas estrellas giraban, tenían momento angular, rotaron durante millones de años. Y ese momento angular es ahora parte de ti. No es una metáfora, no es poesía, es física. Los átomos de los que estás hecho llevan la herencia de miles de millones de años de rotación cósmica. Estás literalmente construido de rotación, de miles de millones de años de rotación cósmica. Y ese café que revolviste esta mañana, su rotación se transfirió a la taza, a tu mano, a tu cuerpo, al aire alrededor, a la mesa, al piso, a la tierra. Ninguna rotación se pierde, solo se redistribuye. Y cada movimiento que has hecho, cada paso, cada gesto, cada respiración, todo tuvo efecto sobre el momento angular de las cosas a tu alrededor. Pequeño, inmensurable, pero real. Estás en constante interacción con el universo, en constante intercambio de momento angular. Eres parte de ese libro contable cósmico, no como una entrada insignificante, como un participante activo. Tu existencia cambia la distribución del momento angular en el universo. Poquito, inmensurablemente, despreciablemente. Pero realmente, físicamente, indiscutiblemente. Y esa rotación que sientes, o más bien no sientes porque estás sincronizado con ella, la rotación de la Tierra,
Es la misma rotación que sintieron los primeros humanos hace 200.000 años. La misma rotación que sintieron los dinosaurios hace 65 millones de años. La misma rotación que sintieron las primeras células de vida hace 4.000 millones de años. Estás conectado con la historia, con toda la historia de la vida en la Tierra, a través de la rotación. Y estarás conectado con el futuro. Esa rotación estará aquí mientras estés tú, y estará aquí cuando no estés. Es algo más grande que tú, algo más duradero, algo más eterno, no solo con la historia de la Tierra, con la historia del universo. Esa rotación de la Tierra proviene de la rotación de la nube de la que se formó el sistema solar. Esa nube tenía rotación de los movimientos en el universo temprano, de las fluctuaciones cuánticas poco después del Big Bang. Estás conectado físicamente, realmente, irrevocablemente, con el comienzo de todo. Cuando sientes cómo gira la Tierra, sientes el eco del Big Bang, no metafóricamente, no poéticamente, físicamente. Es una conexión real, una continuidad real, una eternidad real. Y eso no es deprimente, es asombroso. Eres pequeño, sí, insignificante en la escala cósmica, quizás, efímero, ciertamente, pero eres parte de algo más grande, algo eterno, algo hermoso. Lo que aprendimos. Empezamos con una taza de café, con un trompo, con cosas que se detienen, y descubrimos que no se detienen, no de verdad, no en el sentido real de la palabra. Su rotación solo se transforma, se transfiere, se dispersa, se convierte en calor, en vibraciones, en otras formas de movimiento, pero nunca desaparece. Descubrimos que el universo tiene reglas, reglas estrictas, reglas inmutables, y una de las más importantes es la conservación del momento angular. La rotación no puede desaparecer, solo puede cambiar de forma, puede transferirse de un objeto a otro, pero la cantidad total permanece igual, siempre, en todas partes, sin excepción. Vimos cómo esta regla forma planetas, cómo nubes giratorias se encogen en estrellas giratorias, cómo la Luna le roba rotación a la Tierra y se aleja, cómo Venus rota al revés y Urano está de lado. Vimos púlsares, estrellas muertas que giran cientos de veces por segundo, superficies moviéndose a una cuarta parte de la velocidad de la luz. Vimos el efecto Janibekov, el secreto soviético que estaba en los libros de texto desde hacía 200 años. Vimos cómo gatos, helicópteros y naves espaciales usan la física de la rotación. Vimos cómo la simetría del espacio garantiza la conservación del momento angular, cómo la geometría del universo impone las leyes físicas, y vimos lo que esto significa para el futuro, cómo la rotación sobrevivirá al final de las estrellas, al final de las galaxias, quizás incluso al final de la materia. Pero ¿sabes qué es lo más importante? No son los hechos. No son los números, no son las ecuaciones. Lo más importante es la perspectiva. Porque ahora, cuando mires cualquier cosa que gira, la verás diferente. Verás eternidad, verás conexión, verás física que funciona desde el Big Bang hasta el final del tiempo. Te verás a ti mismo como parte de algo más grande, algo más duradero, algo más hermoso. Y eso es un regalo, el regalo del conocimiento, el regalo de la comprensión, el regalo de la perspectiva,
Un regalo que nadie te puede quitar, que no envejece, que no se vuelve común. Desde ahora para siempre sabrás algo que la mayoría de la gente no sabe. Verás algo que la mayoría de la gente no ve. De regreso al café, volvamos al principio. Taza de café, cucharilla, líquido girando. Pero ahora, con ojos nuevos, mañana, te levantas, vas a la cocina. Todavía estás somnoliento, los ojos se te pegan. Enciendes la cafetera, te preparas un café. Le añades azúcar o leche, según tu gusto. Tomas una cucharilla, revuelves, un ritual ordinario. Lo haces todos los días, quizás años, quizás décadas, miles de repeticiones. Pero ahora sabes lo que está pasando. Esa rotación que creas con la cucharilla no se transfiere solo al café, se transfiere a la taza, a tu mano, a tu cuerpo, al aire alrededor, a la mesa sobre la que está la taza, al piso, a la tierra. Es una cascada de transferencias, una cadena de transformaciones. Ninguna rotación se pierde, solo se redistribuye, y cuando el café se detiene, no se detuvo. Su momento angular se dispersó, en calor, en vibraciones de moléculas, en movimientos diminutos que nunca verás ni medirás, pero están ahí, reales, físicos, indestructibles. Y esa cucharilla que sostienes está hecha de metal, acero inoxidable, probablemente, una aleación de hierro, cromo, níquel. Ese metal alguna vez estuvo en la Tierra, fue extraído, procesado, moldeado, pero antes de eso estaba en una estrella. El hierro se forma en los núcleos de estrellas masivas, en las últimas fases de sus vidas, justo antes de que exploten como supernovas. Y esas estrellas giraban, tenían momento angular, rotaron durante millones de años, y cuando explotaron, esparcieron sus elementos por el universo, incluyendo ese hierro del que está hecha tu cucharilla. Sostienes en tu mano la herencia de miles de millones de años de rotación cósmica. Esa cucharilla es un fragmento de una estrella que alguna vez giró en la oscuridad del universo. Y ahora la usas para revolver café. Es hermoso, es poético y es física. ¿Y tú mismo? ¿Tu cuerpo? Los átomos en tu cuerpo pasaron por el mismo camino. El carbono en tus músculos, el oxígeno en tu sangre, el calcio en tus huesos. Todo se formó en estrellas, estrellas que giraban, y su momento angular es ahora parte de ti. Estás literalmente construido de rotación, de miles de millones de años de rotación cósmica. No es una frase, no es una metáfora, es física. Cada átomo en tu cuerpo lleva la herencia de las estrellas que lo crearon. Y esas estrellas rotaban. Mañana te levantarás, irás a la cocina, te prepararás un café. Y cuando revuelvas, recuerda. Recuerda los púlsares que giran 700 veces por segundo. La luna que le roba rotación a la Tierra. Zanibekov y su misterioso tornillo. Recuerda que esa rotación en tu taza está conectada con la rotación de las galaxias, con una ley que rige desde el principio del tiempo. Y quizás sonríe, porque sabes algo que la mayoría de la gente no sabe. Ves algo que la mayoría de la gente no ve. Estás iniciado en uno de los secretos del universo.
Y ese secreto no es oscuro ni aterrador. Es hermoso, elegante, eterno. La rotación nunca termina. El momento angular se conserva. Eres parte de algo más grande. Este es el mensaje con el que quiero dejarte. Esta es la idea que quiero que lleves contigo. Y ahora tengo preguntas para ti. ¿Cambió este video la forma en que miras la rotación? ¿El universo? ¿Tu lugar en él? Escríbelo en los comentarios. En serio, me interesa. Quiero saberlo. Quiero saber si este viaje tuvo sentido, si algo resonó, si algo quedó. ¿Qué te sorprendió más? ¿Qué no tenía sentido? ¿Qué querrías saber más? Y si te gustó este video, si te dio algo que antes no tenías, compártelo. Envíaselo a alguien que podría apreciarlo. Alguien que también se pregunta, ¿por qué? Alguien que quiere ver la belleza en la física. Alguien que debería saber sobre la rotación. Porque estas ideas merecen ser compartidas, merecen llegar a más personas, merecen que las conozca más gente que solo tú y yo. Y tú puedes ser quien las comparta. Puedes ser quien le abra los ojos a alguien. Puedes ser quien pase el mensaje. Y finalmente, gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darme tu tiempo, tu atención, tu curiosidad, tu disposición a aprender, pensar, preguntar. Espero que haya valido la pena. Espero que te vayas con algo que antes no tenías. Espero haberte dado al menos una fracción de la fascinación que siento yo cuando pienso en estas cosas. Y espero que nos veamos de nuevo, en otro video, en otro secreto del universo, en otro viaje a las profundidades de la física. Porque secretos quedan muchos. El universo está lleno de cosas esperando ser descubiertas, comprendidas, contadas. Y quiero compartirlas contigo. Quiero mostrarte la belleza de la física. Quiero abrirte los ojos. Quiero llevarte a viajes que la mayoría de la gente nunca hará. Así que quédate atento. Sigue. Espera. El próximo video llegará. Y será igual de largo. Igual de profundo. Igual de fascinante. Quizás más. Pero hasta entonces, mira el mundo. La rotación a tu alrededor, la física que gobierna todo. Y recuerda, eres parte de algo eterno. Estás construido de la rotación de las estrellas. Estás conectado con el universo de una manera que la mayoría de la gente nunca comprenderá. La rotación nunca termina. El momento angular se conserva. Y tú eres parte de eso. Ahora, en este momento, para siempre. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo, gracias por tu curiosidad. Y nos vemos en el próximo video. La rotación nunca termina.